Ok, voy a hablar de Elvis. Elvis es una película de 2022, una película de la que va sobre el biopic, es literalmente un biopic de Elvis, la vida de Elvis en general. Our country itself is sick. Y bueno, os voy a hacer como un mini resumen del inicio de su vida y más o menos puntos clave para que entendáis de qué va la peli. Elvis de pequeño se crió en un barrio negro, en una comunidad muy perjudicada por la cultura americana, más como, no sé cómo decirlo, americana, estadounidense, no sé cómo decirlo realmente. Y pues vivió en un barrio de esos, entonces toda su cultura era un chico blanco rodeado de negros, que era pues una cosa muy extraña de ver en esa época, ya que estaban como muy separadas esas culturas. Y él todo lo que aprendió fue a base de esa cultura, en cuanto a la música, el baile, la religión y todo ese tipo de cosas. Meterme en la cárcel. La forma en la que cantas es un regalo de Dios. No puede haber nada de malo en eso. Entonces, ¿qué pasó? Que una vez creció, él se dedicó pues a cantar y demás, pero de una forma muy chiquitita. Pues él cantaba y bueno, tenía un grupito, así con... Él cantaba y tenía pues bajista, guitarrista, bueno, todas estas cositas que se van teniendo, ¿no? Pues como un grupito de chavales. Y estuvo el coronel, se llama coronel no sé qué, os lo digo, coronel Tom Parker, que lo vio como en una especie de festival chiquitito allí en un estado de Estados Unidos. Y él era como el jefe, el gran jefe de un circo, una feria, por así decirlo, era más una feria, ¿no? Desde entonces, que pues se dedicaban pues a engañar literalmente a la gente, enseñar espectáculos y estas cosas, ¿no? La gente rara que había pues se dedicaba a hacer espectáculos y él se lo monetizaba. Entonces lo que hizo este Tom Parker fue juntarse con Elvis Presley por una forma, era como el representante, por así decirlo, de Elvis Presley. Me gustaría ser su manager, señor Presley. Y bueno, pues él pues le llevaba pues diferentes giras, el tío lo petó mucho gracias a bailar como bailaba, porque bailaba de una forma muy un poco sexual, por así decirlo, una forma de bailar que lo hacía mucho la cultura negra, pero que no estaba muy bien vista en lo socialmente visto, blanco, cis, bueno, todas estas mierdas, ¿no? Mañana todo el país hablará de mi chico. Entonces, pues eso, en el primer concierto lo petó mucho porque a las mujeres le encantó, literalmente tiraban bragas al escenario, dio como mucho sex appeal y todas las mujeres lo deseaban. Y pues los hombres literalmente lo odiaban porque, pues eso, porque le gustaba más él que él mismo, ¿no? ¿Quién demonios es? Elvis Presley. Y desde las grandes esferas pues se le prohibió, les decía que podía cantar, pero que se le prohibía bailar de la forma en la que bailaba. Literalmente no solo triunfaba por cómo bailaba, sino también por cómo cantaba, pero bueno, diferentes escenas de su vida, que ya veréis si veis la peli, daban hecho de que si no bailaba era una forma como de desprestigiarlo o de quitarle la libertad que él tenía a la forma de expresarse, ¿no? Even its common decency. Siempre y cuando no mueva ni un dedo. Y pues bueno, por la cultura en la que vivían era una forma de evitar que esas cosas pasaran y que la cultura negra pasara a juntarse con la blanca, por así decirlo. Diciéndolo me sale como muy feo, no sé, no me gusta decirlo, pero sí, era la época y es la base cultural que tienen en Estados Unidos, ¿no? Y en muchos otros países. Esos neoyorquinos no van a cambiarme. Y esa es la evolución de Elvis, simplemente es quiero cantar y bailar, no me dejan cantar y bailar, tengo dinero, le compro una casa a mis padres y etc, drogas, el representante le jode un poco la vida porque se aprovecha mucho de él y pues más o menos es el resumen. Si veis la peli veréis pues muchas curiosidades, mucha música, cómo va creciendo, cómo va evolucionando el personaje de Elvis Presley, cómo acaba muriendo porque todo el mundo sabemos que murió muy joven y pues eso, esos 20 años de música que estuvo, que él quería viajar internacionalmente y hacer bolos internacionales y que nunca llegó a hacer, creo, por culpa de su representante, que ya iréis viendo el por qué, el cómo, el cuándo y pues toda la movida, ¿no? Todo el contexto. Si no me haces caso, todo cuanto tu madre ha sacrificado por ti habrá sido en balde, créeme.
y os he puesto la mejilla de pan para que vayáis a verla porque es muy recomendable. Voy a pasar a guión. En guión creo que de las cosas que más malas le voy a poner, porque no te acabas de pispar mucho de la movida. Igual yo soy cortito de mente, que no lo creo porque he visto muchas películas y he estudiado guión, pero es como muy repetitivo, muy bucle, no ayuda a una evolución constante de la cual tendríamos que estar muy atentos, porque es una película muy larga, casi 3 horas, entonces tiene que haber muchos momentos que cambien la vida de Elvis Presley y es bastante lineal dentro de una vida muy poco monótona, una vida muy picos, bajadas y subidas, ¿no? That it's lost its sense of direction. Entonces a mí en cuanto a guión me chirría mucho, porque sí es verdad que comienza como, pues eso, en la infancia, los objetivos que él tenía y va evolucionando, ¿no? Y ves como triunfa, como el triunfo no le da suficiente felicidad como la que él pensaba, etcétera, etcétera, ¿no? Lo típico. Todo el mundo dice muchas cosas, pero tienes que escucharte a ti mismo. Pero no hay una forma en la que el guión te deje metido dentro de la historia y no te haga sentir que estás viendo lo mismo que estabas viendo anteriormente. Entonces por eso, me refiero, tú ves una cosa y después vuelve a pasar lo mismo y te da la sensación como que eso ya lo has vivido, como que no es algo nuevo de ver y que realmente lo quitas del montaje y habrías visto la misma película, aunque te vayan contando pequeñas cositas que igual son importantes, ¿no? Pero que se podría haber hecho de otra forma en cuanto a guión. En ese momento, Elvis el hombre fue sacrificado. Entonces, la nota de guión va a ser bajísima, lo siento muchísimo, pero es lo que menos me gusta de la película. Le voy a aprobar porque al final cuenta la historia bien, aparte que lo hace desde un punto, desde la visión del malo, lo hace desde la visión el que comienza la película en cuanto a narración, como si fuera una película, pues eso, érase una vez en no sé qué, es el mismo Tom Parker, el mismo representante, el coronel de Elvis Presley. Entonces, no me acaba de convencer mucho la visión de la película en cuanto que está contada por el malo, y acaba también la película contada por el malo, desde la visión del malo, aunque tú sabes que es una visión que no es correcta, porque ves la peli y tal. Y nació Elvis el Dios. ¡Vais a ver al auténtico Elvis esta noche! Pero creo que no es una decisión acertada, creo que podría haber sido mucho más potente, hablada desde el propio personaje, desde el propio Elvis, como esta es como mi historia real de cómo he podido superar estas movidas, bueno, todas estas cosas, ¿no? Y creo que no está acertado. En cuanto a dirección, me flipa muchos elementos, grafismos, el montaje me parece muy acertado en cuanto a cómo está estructurada la película. Como ya he dicho, en guión no acierta tanto, en dirección con el guión que tienen acierta muy bien en cuanto a cómo está compuesta la película con esas escenas y cómo está generada la acción a partir de, pues eso, escenarios en esas como planos secuencia de canciones, ¿no? Del cantando de diferentes formas para no formarte esa repetición de la que ya he hablado antes. En cuanto a dirección, se forman algunas escenas que son como medio montajes de collage, por así decirlo, con diferentes imágenes, ¿no? Como partida con una línea gorda, blanca o negra, presentándote de diferentes formas, ¿no? Presentándote también la época. Es una forma que utiliza mucho la película de transicionarte sobre una época y otra para hablarte de diferentes puntos de la vida de Elvis, y es utilizando pues estos planos compuestos como un collage, partiendo la pantalla por la mitad, cosas que no se ven normalmente en el cine y que a mí, la verdad, me gusta cómo quedan en esta película. Están muy bien logradas, están bien acabadas y es una de las cosas buenas de la peli que me gustan y que pues innovan, por así decirlo, en el mundo del cine, en el mundo de Hollywood, que no se suele ver. Igual alguna cosita le podrías pillar si te pones muy tiquismiquis, pero en cuanto a dirección le voy a poner un 8,5. No tenía ni idea de lo que había hecho. Voy a hablar de reparto. En reparto está Austin Butler como protagonista y Tom Hanks como coprotagonista, aunque es como una especie de villano de la película, aunque coge mucho aire de coprotagonista, ¿no? En plan casi protagonista de la película, ya que pues eran un dúo casi inseparable, también un poco por culpa de uno de ellos, que es el coronel, ¿no? Pero
pero fuera de eso, Austin Butler y Tom Hanks lo hacen de lujo. Austin Butler no he visto tampoco muchos vídeos de Elvis Presley, quiero decir, lo he escuchado más que visto, pero te puedes creer de alguna forma u otra que es él. Visualmente, estéticamente también está muy logrado, pero en cuanto él actúa y como él lo hace, como él baila, supongo que habrán dobles también, no creo que lo haga él todo, casi 100% seguro porque hay 20.000 tomas en una misma escena. La música que me gusta. Pero sí, me parece espectacular el trabajo que tiene detrás este chico, no sé si ha hecho otras cosas, pero es espectacular. Y Tom Hanks, lo que habrá pasado para el maquillaje, la transformación a ese físico, creo que no es real, se nota que no es real ese físico obeso, y me parece espectacular el proceso que ha llevado. Y claro, que es Tom Hanks. Tom Hanks no le puedes decir que es mal actor porque es que es impresionante este actor. No hay nada que yo haya visto en mi vida que haya interpretado Tom Hanks que lo haga mal, es espectacular, no tengo ninguna pega. En mí no habría existido Elvis Presley. Después está Olivia de Jong, que pues es como la mujer de Elvis Presley, que también lo hace muy bien. No he conocido a nadie como tú. Eso espero. En las acciones de dramatismo, en las acciones como más tristes, por así decirlo, lo hace perfectamente, nada malo que decir. Y los demás personajes, pues sí es verdad que hay alguno que dices, pues bueno, algún músico o alguna secundaria así muy random que no lo hace tan bien, pero es ponerle pegas al pegamento, quiero decir, no me acaba de... Pero no es algo que le podrías decir, le puedo quitar mucho peso a esto, ¿no? Así que, visto en general, el 95% del volumen de reparto de la película, para mí es excelente, así que no puedo ponerle mala nota y le voy a poner un 9 porque sí es verdad, como ya he dicho, hay muchos secundarios que pues no actúan del todo bien, como suele ser en el casi 100% de las películas, pero bueno, 9 es una nota espectacular. De lo que había hecho. Voy a hablar de fotografía. Fotografía me parece... Tengo dudas sobre este punto, porque en fotografía me parece espectacular. Todo está hecho de una manera muy delicada, muy brillante, y tiene mucha iluminación y muchos claros oscuros muy marcados. Se ha hablado mucho del nuevo Elvis. Utiliza mucho esa técnica para representar muy bien a nuestro protagonista, que es pues eso, Elvis Presley, y darle la importancia que tiene dentro del argumento. Lo utilizan mucho, tiene muchos colores chillones como el dorado y el rojo, es muy presente en toda la película. Se utilizan, como ya digo, los claros y oscuros muy fuertemente, y en cuanto estéticamente es espectacular, no le tengo ninguna pega, que es un 10, incluso en las escenas más triviales. Yo creo que si es tu sueño lo lograrás. El problema que se me hace con esta película es que al durar tanto tiempo, como la fotografía es constantemente tan buena y con ese, no sé cómo decirlo, con ese mismo punto todo el rato, no cambia de factor, por así decirlo, no cambia de estética en ningún momento, siempre es de esa forma, es como muy cinematográfico, y en sí a mí me encanta, pero yo creo que acaba cansándote al paso del tiempo. Si durara 1 hora y media la película, ya te digo, incluso 2 horas, te digo que te lo dejaría pasar y me parecería estupendamente, pero al durar casi 3 horas me parece muy pesado. Es como la película de Batman, que dices, muy guapa la fotografía, pero te acaba cansando. Pues lo mismo con esta película. Así que bueno, en cuanto a fotografía, ya digo, me parece espectacular, pero no le quiero poner muy buena nota, aunque para mí 7,5 es bastante buena nota. Ok, arte y banda sonora original. En arte voy a pensar lo mismo que en fotografía, me parece exactamente lo mismo. Se hace repetitivo, aunque en cuanto a el contexto de los años 50, 60, 70, cómo está todo caracterizado es espectacular. Es completamente una barbaridad lo bien que está caracterizado todo, te lo crees casi al 100%, entonces por eso le daría un 8 en el arte. Un reverendo me dijo una vez, cuando sea demasiado peligroso decir algo, cántalo. Un poquito más que en fotografía, porque ayuda muchísimo el arte a que la fotografía sea buena, porque el arte de esta película es brutal. Y ya digo, banda sonora original no quiero hablar mucho de ella, porque como he dicho, he buscado el soundtrack en Spotify y lo tengo en bucle durante muchos momentos de mis días, andando, en la ducha, en la cama, en cualquier momento. Me puedo poner el soundtrack de Elvis, porque no solo hay canciones de Elvis originales, que creo que están versionados por otros artistas, si no recuerdo mal por Måneskin, que igual
igual no, igual me equivoco, pero también hay una canción de Doja Cat, hay canciones de la época de la cultura negra, hay mucho jazz, mucho hip hop, muchas cosas así muy locas que entran muy bien en la película, que están descontextualizadas algunas, dentro de que son un poco versionadas para que entre dentro de la película, y es una locura. Damas y caballeros, Elvis Presley. En banda sonora original, la verdad le pondría un 10, sin lugar a dudas. Es una de las mejores bandas sonoras, mucho mejor que por ejemplo la película de Queen, la película hostias, ¿cómo se llama ahora este? Elton John, no, joder, no me sale la palabra, el pelirrojo este. No sé, cualquier otro biopic que haya visto de música me parece peor que la banda sonora de esta película, así que le pondría un 10 y al arte le pondría un 8, así que le voy a poner un 9. Pero no nos vamos a poner nostálgicos, vamos a hacer algo diferente. Para dejarnos ahí y que no esté, que esté chinochano, que esté 50. Entonces se quedan así las notas finales: guión, dirección, reparto, fotografía y arte, banda sonora original. Y voy a poner la nota final haciendo una media para ver qué nos sale. Mira, voy a hacer una cosa que no he hecho nunca, pero no quiero que tenga tan mala nota porque creo que merece más de lo que tiene. Así que le voy a subir 1,5 puntos a guión. Todo tramposo, porque sí es verdad que me he ensayado bastante con guión, la verdad. Me he ensayado con guión, con fotografía, así que vamos a volver a hacerlo de nuevo. Es solo un 8,1. Un 8,1, nada que decir, no hay nada malo, ¿no? Quiero decir, 8,1. Ay, perdón. Creo que se pone en el top 3, por así decirlo. Te pondría top 10 porque igual haré más vídeos sobre otras películas y bajará de puestos. Pero realmente es una película muy muy buena, de las mejores que he visto en cuanto a hecho críticas aquí en internet, en Twitch. Y es una locura de película. La vi en el cine en Dolby Atmos, y si tenéis la oportunidad de verla en el cine, la verdad os la recomiendo. Si no, verla en casa, pero no la veáis en un móvil, por Dios os vendía. Miraros Minions en el móvil si es posible, si no es posible otra cosa. De eso no me voy a quejar, pero este tipo de películas se tienen que ver con un buen altavoz, no sé, en la tele, no sé, en algún sitio que tengáis el mejor altavoz posible. Si no es posible, pues mira, yo qué sé, si os apetece verla, pues miradla donde queráis, pero si podéis, en el mejor altavoz posible. Yo no digo nada más. Tenéis que tener bastante tiempo porque son 3 horas, casi 3 horas, son 2 horas 40, 2 horas 50, una cosa así, una locura, pero merece la pena, os lo digo, merece la pena, así que os la recomiendo muchísimo, la biopic de Elvis Presley, y así también conocéis la historia, que yo realmente no la conocía del todo, y normalmente la gente tampoco la suele conocer mucho, la conoce como muy por encima, también está como muy guionizado por parte de las grandes esferas, por así decirlo, ¿no? En la época se hablaba mucho de Elvis Presley y la mayoría de cosas no eran ciertas, entonces pues bueno, es una forma de enteraros de la historia que nos quieren contar, que supongo que será la real, aunque hay algunas cosillas, dudo bastante de que sean reales. De todas formas, es una buena forma de conocer esa historieta de Elvis Presley.